La mayoría de las personas que viven en los suburbios probablemente tienen o aún dan por sentada su seguridad. La mentalidad de pensar, esto nunca me va a pasar a mí o esto solo sucede en otros lugares, es extremadamente frecuente, ya que las personas viven con el pretexto de que sus vidas y entorno nunca serán afectadas por las horribles historias que escuchas en las noticias sobre allanamientos, robo y otros crímenes. Siempre recordaré la noche en la que me sentí desenganchado por completo de esta mentalidad y abrí los ojos a lo susceptibles y desprevenidos que somos en la comodidad de nuestra vida cotidiana. Vivía en un tranquilo suburbio a 1 hora de la ciudad de Nueva York, alquilando una casa de 2 pisos. Alrededor de las 4 de la tarde de ese día en particular, tocaron la puerta. Era mi vecina Kimberly, más conocida como Kim, y su hijo Kyle de 7 años. «Parece que hubo una confusión en el correo», dijo Kim, sonriendo mientras le gesticulaba a su hijo. Sonriendo con entusiasmo, Kyle me mostró un paquete de color marrón claro de aproximadamente la mitad del tamaño de una caja de zapatos. «Vaya, muchas gracias, jovencito», le respondí al pequeño mientras tomaba el paquete, cuya etiqueta tenía escrito mi nombre y mi dirección. No pude evitar sonreírle a Kyle, quien claramente estaba emocionado de haber hecho una buena acción. «Insistió en traerlo él mismo cuando nos dimos cuenta de que era tuyo», dijo Kim, mientras levantaba a Kyle con sus brazos. Después de agradecerles amablemente, vi a Kim caminar de regreso a su casa, que estaba al lado. Sonreía cálidamente mientras Kyle me saludaba por encima del hombro de su madre. Estaba particularmente entusiasmado con este paquete, ya que era una grabadora digital que había encargado por internet y que sería muy útil para mi trabajo como editor de multimedia. Llevé mi paquete al estudio, donde pasé un tiempo tratando de configurarla y sincronizarla con mi laptop. El proceso fue más exhaustivo de lo que pensaba, pero conseguí que la grabadora funcionara correctamente. Como apenas comenzaba el verano, no era raro que dejara las ventanas y puertas abiertas para que entrara el aire fresco. La casa en la que vivía tenía 2 puertas corredizas de vidrio, una en la cocina y otra en el estudio, que de igual forma eran 2 de las 3 habitaciones en las que pasaba la mayor parte del tiempo cuando estaba en casa. La otra era mi oficina en el piso de arriba. Recuerdo esto con particularidad porque, después de probar la grabadora, me recosté en el sofá y me distraje escuchando la brisa y el susurro de las hojas afuera de mi sala, para finalmente quedarme dormido. Estaba oscuro cuando desperté, y cuando revisé el teléfono me di cuenta que eran ya más de las 10. Fruncí el ceño bruscamente, sabiendo que el haber dormido durante más de 6 horas significaría que no podría volver a dormir hasta dentro de mucho tiempo en esa misma noche. Pasé los siguientes minutos encendiendo las luces, cerrando las ventanas y ambas puertas corredizas, notando un ligero frío en el aire nocturno. Acababa de terminar de cerrar la puerta corrediza de la cocina, cuando escuché un ruido sordo proveniente de la habitación, que estaba exactamente arriba de la cocina, la cual era mi oficina. Sintiéndome obligado a investigar, subí las escaleras a mi pequeña oficina, donde lo primero que noté fue un diccionario grande y grueso, que aún usaba con frecuencia, tirado en el suelo junto a mi escritorio. No pensé mucho en ello, y al ver que nada más parecía estar fuera de su lugar, volví abajo. Sin embargo, mientras regresaba a la sala de estar, me congelé
al notar que las luces de la cocina estaban apagadas. Si bien no recordaba haber apagado las luces antes de subir las escaleras, pensé que posiblemente de manera inconsciente las hubiera apagado sin darme cuenta. Pasé los siguientes 15 o 20 minutos preparando algo de comida antes de volver a dormir. Había estado comiendo durante 10 minutos cuando me di cuenta de que mi grabadora no estaba a la vista. Traté de no entrar en pánico mientras inspeccionaba mi entorno, verificando si la grabadora se había caído al suelo o alrededor de la mesita de centro. Después de revisar minuciosamente los cojines del sillón, debajo de cada mueble en el lugar e incluso en la cocina, decidí revisar mi oficina una vez más, preguntándome si de alguna manera podría haber subido y dejado la grabadora ahí. Por supuesto, no encontré nada. Estaba más frustrado por no encontrar mi grabadora que por cualquier otra cosa, convencido de que posiblemente estaba enterrada en alguno de mis sillones y que simplemente no la había encontrado en el primer intento. Decidí posponer mi búsqueda hasta terminar de comer y ver un episodio de la serie que estaba viendo. Pasó otra media hora, durante la cual terminé mi comida y el capítulo en el que me había quedado. Fui a llevar mi plato y vaso a la cocina y casi los dejé caer, totalmente desconcertado por lo que vi. Las luces de la cocina nuevamente estaban apagadas. Al inicio trataba de convencerme a mí mismo de que tal vez había un problema con la luz, pero después pude ver que el interruptor de la luz estaba en su posición de apagado. Recuerdo haberlas dejado prendidas, pero traté de convencerme, sin lograrlo, de que quizás lo había olvidado. Me quedé en silencio durante unos minutos, atento a cualquier sonido de movimiento que pudiera indicar que no estaba solo en casa. A pesar de la inminente sensación que tuve de ser observado, encendí las luces con cuidado y coloqué los platos sucios en el fregadero. Después de eso, salí de ahí rápidamente, asegurándome de dejar las luces de la cocina encendidas. A pesar de sentirme inquieto, traté de obligarme a relajarme y ver otro episodio de la serie que estaba viendo. Sin embargo, tan pronto como tomé el control remoto, mi estómago se hundió y mi corazón comenzó a latir frenéticamente cuando el sonido de una respiración lenta, profunda y rasposa se escuchó. Me puse de pie ansiosamente y escaneé el espacio, tratando de encontrar la fuente del sonido. Me costó tomar cada gramo de fuerza de voluntad para no salir corriendo de la casa. A pesar de que mi miedo aumentaba con cada inhalación y exhalación lenta y ronca que llenaba mis oídos. Al principio parecía que la respiración venía de todas direcciones, hasta que pude captar un destello por el rabillo del ojo que atrajo mi mirada hacia la puerta corrediza del estudio. Mi corazón casi se detiene al darme cuenta que la puerta estaba abierta hasta la mitad. Lo que había llamado mi atención era el brillo de la grabadora apoyada en el mosquitero, la cual era la causante de aquellas espantosas respiraciones que llenaban la habitación. Jadeé y comencé a temblar. Esto fue suficiente para salir corriendo de ahí. No perdí el tiempo en dirigirme hacia la puerta principal. Ahí fue cuando finalmente vi quién estaba dentro de mi casa, atormentándome
con estos juegos mentales. Aún puedo recordar claramente a la persona, o lo que sea que eso fuera, mientras escribo esto. Era notablemente alto. A su cabeza solo le faltaban unos centímetros para tocar el techo. Estaba de pie frente a la entrada principal de la casa. No tenía pelo. Estaba completamente desnudo y tenía su piel tensa y curtida, de un color beige pálido, con tintes grisáceos enfermizos. La cabeza de aquella cosa era pequeña y redonda, con la forma de una cebolla, y 2 pequeños ojos negros. El rasgo más perturbador de aquel ser era su sonrisa anormalmente amplia, que se extendía de oreja a oreja, mostrando sus grandes, irregulares y amarillentos dientes, los cuales parecían llenar casi 1/3 de su rostro. Mantenía una postura de estatua, firme y amenazador, luciendo triunfante del miedo que me había causado, y apretando entre sus manos lo que parecía ser un cuchillo o un objeto de metal oxidado y puntiagudo. Intercambiamos miradas durante unos segundos, antes de que el pánico se apoderara de mí por completo. Comencé a gritar y salí de mi casa a través de la puerta corrediza de mi estudio. Corriendo por mi patio trasero, salté la cerca y golpeé desesperadamente la puerta trasera de Kim, gritando y pidiendo ayuda, esperando a que ella me respondiera. Seguí así hasta que ella finalmente abrió la puerta. Entré tropezando con la alfombra y gritándole que llamara a la policía. Mientras Kim se aseguraba de que Kyle no viera lo que estaba sucediendo, su esposo Barry tardó unos minutos en calmarme para poder decirle que había un intruso en mi casa. Aunque se ofreció a revisar mi casa por su cuenta, le supliqué repetidamente que esperara a la policía. Para mi desconcierto, cuando ellos llegaron, la casa estaba vacía. Los oficiales parecían creer mi historia y concluyeron que, a quien quiera que haya visto, probablemente huyó después de que yo saliera corriendo de la casa. Los oficiales debieron haber revisado mi casa unas 4 o 5 veces antes de que pudiera sentirme lo suficientemente seguro para regresar. Ellos supusieron que el intruso tal vez había entrado en mi casa a través de las puertas corredizas y que estaban abiertas mientras dormía. Y notaron la facilidad con la que pudo haberme matado. Por eso le decimos a la gente que siempre cierre las puertas con llave por la noche, dijo uno de los oficiales antes de partir. Luego dijo que presentarían un informe sobre el incidente y que se comunicarían si había novedades o si surgían dudas durante el seguimiento. Aunque tanto Kim como Barry me ofrecieron pasar la noche en su casa, lo rechacé cortésmente. Hice que Barry revisara mi casa cuarto por cuarto junto conmigo, una vez más antes de estar completamente convencido de que no había nadie más, y acepté hablar con ellos la mañana siguiente. Después de asegurarme de que todo estaba cerrado, intenté calmarme con unas cuantas copas de vino junto con un baño caliente. Me las arreglé para dormir un poco en la tina, sin tener idea de qué hora era cuando me desperté, ya que mi teléfono se estaba cargando en el primer piso. Aunque seguía nervioso por lo que había pasado, me sentía lo suficientemente tranquilo como para irme a dormir. Me sequé y estaba a punto de salir del baño cuando un estruendoso golpe se escuchó e hizo que la puerta del baño se sacudiera violentamente. Grité y retrocedí,
pegándome a la pared del frente y quedando inmóvil. Un sonido fuerte, profundo y chirriante hizo eco en el baño, sonando como si alguien estuviera arrastrando algo afilado y metálico del otro lado de la puerta. Mi corazón se hundió y mi estómago se revolvió, causándome un fuerte mareo, cuando después de ese sonido escuché las mismas respiraciones que salían de mi grabadora la noche anterior. Mis extremidades comenzaron a temblar incontrolablemente mientras me acurrucaba en posición fetal. ¿Quién o lo que fuera esa cosa seguía en mi casa? De alguna manera se escondió de la policía y de las minuciosas revisiones de cada cuarto de mi casa. Era imposible imaginar que una puerta de madera fuera lo que separaba a este intruso de mí. Me aguanté las ganas de vomitar, anticipándome a que aquella cosa rompiera la puerta y entrara en el baño. Esas respiraciones continuaron unos minutos antes de cesar abruptamente. Como no escuché al intruso alejarse físicamente, permanecí en posición fetal, entre el espacio del inodoro y la bañera, con los ojos fijos en la puerta del baño, y lo suficientemente aterrorizado como para hacer algún tipo de ruido, o mover siquiera un músculo. Me quedé así durante varias horas, viendo cómo los primeros rayos de luz pasaban por la pequeña ventana de mi baño. Me negué a moverme del lugar hasta que hubiera la luz suficiente para poder ver desde el rabillo de la puerta que no hubiera nadie ahí. Aunque no ver a nadie me alivió un poco, no me aventuré a salir hasta que mi teléfono comenzó a sonar en el primer piso. Me armé con un par de tijeras antes de abrir lentamente la puerta y ver el pasillo vacío. Nada parecía fuera de lugar. Me arrastré cautelosamente hacia mi habitación y me vestí. El despertador de mi mesa de noche decía que eran poco más de las 11. Mi teléfono sonó unas 4 veces más antes de que finalmente se detuviera. Parecía que alguien quería comunicarse conmigo con urgencia. Cuando abrí mi armario para ponerme una camisa, dejé caer el gancho al suelo y me agaché para recogerlo. Pero terminé gritando y salí corriendo de mi armario. Apoyado en el suelo y sentado, había una pequeña figura humana, cubierta con una manta azul claro que estaba fuertemente atada con alambres de metal. La sábana estaba cubierta de gruesas manchas rojas y debajo de la figura había un charco del mismo color. Cuanto más miraba, más distintivos eran sus rasgos a través de la manta. El cuerpo tenía otra característica que me negaba a reconocer, pero que se convertiría en una triste realidad en cuanto escuché una fuerte cantidad de golpes en la puerta de mi casa. Sin intentar recuperar la compostura, bajé lentamente las escaleras hacia la puerta de la entrada. Sin hacer ningún esfuerzo por ocultar la inquietante expresión en mi rostro, abrí la puerta, que inmediatamente noté se encontraba abierta. Kim estaba afuera, con el rostro lleno de lágrimas y una expresión llena de angustia y pánico.
Lo que me dijo a continuación con su voz temblorosa y entre sollozos es algo que recordaré por el resto de mi vida, pues confirmó lo que había visto en mi armario. Kyle ha desaparecido. Lo rompamos anoche y no lo hemos vuelto a ver desde que despertamos. Kim era quien había llamado a mi teléfono, probablemente para ver si yo sabía algo sobre el paradero de su hijo. Su incontrolable llanto quedará marcado para siempre en mi mente cuando sacaron a Kyle de mi casa. No entraré en los terribles detalles de cómo encontraron el cuerpo, pero diré que necesitaron ver los registros dentales para confirmar que se trataba de él. Mi vivencia de la noche anterior junto con la investigación posterior me terminó descartando de cualquier delito. Estoy bastante seguro de que el intruso, o esa cosa, escapó después de que salí corriendo de mi casa, o fue a algún escondite en un lugar desconocido que ni siquiera yo sabía que tenía en la casa. En algún momento terminó con la vida de Kyle y llevó su cuerpo a mi casa antes de desaparecer en la noche. Trato de no entrar en más detalles, pero me siento profundamente perturbado al pensar en los últimos momentos de Kyle, o en cómo ese ser horrible llegó a meterse a la casa de Kim y Barry. No sé si desde un inicio su objetivo era Kyle, o si simplemente lo usó para asustarme. Lo único que sí sé es que los eventos de aquella noche y el día siguiente me han dejado cicatrices permanentes y me han vuelto extremadamente paranoico ante lo que me rodea. Aunque me mudé de esa casa poco tiempo después y nunca los volví a ver, pienso en Kim y Barry a menudo, incapaz de comprender el dolor que como padres deben tener y aún soportar después de haber perdido a su hijo de una manera tan espantosa. No he vuelto a saber de aquella cosa que se metió a mi casa desde aquellos días y que fue el motivo por el que les esté contando esto. Regresé a mi casa esta noche y encontré la grabadora que recibí ese horrible día en la barra de mi cocina. No había vuelto a verla desde aquella vez y me terminé olvidando de ella en mis vanos intentos por bloquear esta traumática experiencia. Mientras la inspeccionaba, noté que había una grabación de 3 segundos que reproduje de mala gana. La mayor parte del tiempo sonaba pura estática, junto con una voz profunda y rasposa, que sonaba como si viniera de la misma cosa o persona que había emitido aquellas pesadas y profundas respiraciones. La voz solo dijo una palabra, cuyo contexto aún no comprendo, pero temo mucho lo que realmente pudiera significar. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la